Hoy me enteré de algo que me dejó sin aire. El perro de apoyo emocional de mi hermana fue sacrificado. Fui yo quien lo llevó a la perrera, y ahora mi padre ha decidido borrarme de su vida. Me desheredó. Supongo que ahora soy oficialmente la villana de esta historia. La noticia me pegó como un ladrillazo. Llamé al refugio para ver si había alguna forma de recuperarlo, con una mínima esperanza de que todavía estuviera ahí. La persona al otro lado de la línea dudó, se quedó callada un momento y me pidió que esperara un segundo. Pasaron unos minutos y cuando volvió a la llamada, su voz sonaba más pesada. Me dijo que el perro, un mestizo de pelaje claro que ya tenía antecedentes por su comportamiento defensivo, había sido eutanasiado el día anterior. Así, sin rodeos. Lo dijo como quien reporta que una máquina fue retirada del servicio. Como si solo se tratara de un caso más en un expediente. No como un ser que alguna vez fue querido. No dije nada. Colgué. Me quedé mirando esa pantalla negra del teléfono como si pudiera encontrar respuestas ahí. Tenía la boca seca, el pecho apretado. Y la certeza amarga de que no había forma de deshacer lo que hice. Volví a casa de mis padres. Ellos ya habían regresado de su viaje y les conté todo. No dejé nada fuera. Mi madre se quedó muda. Mi padre explotó. Gritó cosas que no voy a repetir aquí porque todavía me duelen. Me acusó de traidora, de no tener alma. Dijo que había destrozado la única cosa que le quedaba a mi hermana. Que ese perro era lo único que la mantenía con ganas de levantarse de la cama cada mañana. Y sin titubear, me soltó: estás desheredada. Y no pongas un pie en esta casa hasta que ella te haya perdonado. Eso fue lo último que me dijo antes de darme la espalda. Intenté defenderme. Les dije que yo también era su hija. Que nadie parecía preocuparse por cómo me estaba afectando todo esto. Que ese perro no era ningún ángel. Que me mordió, que me arruinó cosas, que me estaba destrozando la vida. Y entonces, mi padre, con la cara roja de furia, dijo algo que no se me va a olvidar jamás: ese animal tenía más humanidad que tú. Mi madre no podía parar de llorar. Así que agarré mis cosas y me fui. Ahora mismo estoy en casa de una amiga, escribiendo esto desde su sofá. Me siento como si hubiera perdido una guerra que nadie más sabía que se estaba peleando. Y aún así, hay una parte dentro de mí que grita, que no se calla: lo hice por ella. Por todos. Esa casa era como una celda. Mi hermana vivía atrapada con ese perro como si fueran los únicos sobrevivientes de un naufragio. Pero no estaba mejorando. Solo aguantaba. Y nadie quería admitirlo. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Pero yo sí. Yo tuve el coraje, o la crueldad, depende de cómo se mire, de hacer lo que los demás no querían enfrentar. ¿Y saben qué? Tal vez si lo planeé. Tal vez, si tuviera que elegir otra vez, lo volvería a hacer. Porque lo correcto no siempre se siente bien. Y desde que pasó todo, no he parado de repasar mentalmente cada momento que me llevó a tomar esa decisión. Esto no fue solo por una mordida. No fue solo por un mueble arruinado o un libro roto. Fue por todo lo que venía de antes. Por todas las veces que me tragaba lo que pensaba. Por lo que nadie quiso ver. Hace unos meses volví a casa de mis padres por trabajo. Ellos se iban de viaje y me ofrecieron quedarme ahí mientras tanto. No tenía que pagar renta, tenía todo lo que necesitaba. Parecía una buena oferta. Hasta que recordé quién vivía ahí: mi hermana menor. Ella tiene 21. Yo, 27. Nunca fuimos cercanas. Jamás. Desde siempre sentí como si hubiera una barrera entre nosotras. Invisible, pero firme. Como si viviéramos en mundos distintos. Mi padre la sobreprotegía de una forma ridícula. Le daban todo. A mí, en cambio, me exigían hasta lo imposible. Todavía me acuerdo de los cumpleaños en los que ella tenía fiestas temáticas con globos, decoraciones, invitados, mientras que yo apenas tenía una cena en familia. O aquella vez que no logré entrar a la universidad que soñaba, y lo único que me dijeron fue: la próxima vez será. Pero cuando ella entró a una carrera mediocre, le organizaron un viaje para celebrarlo.
Y sí, cuando llegamos a la universidad, terminó saliendo con el chico que a mí me gustaba desde los 16. Nunca se disculpó. Solo me dijo, no sabía que te gustaba tanto. Como si con eso alcanzara. Pero nada de eso se compara a lo que vino después. Cuando tenía 19, su novio murió en un accidente justo frente a ella. Desde entonces, todo cambió. Cayó en un estado de trauma que nunca terminó de salir. Lloraba por cualquier cosa. Se volvió cerrada. Empezó terapia. Y mis padres, por supuesto, le pusieron todo el foco encima. Fue entonces cuando le compraron ese perro. Su apoyo emocional. Pero nadie explicó que no era un golden de esos que ves en las películas. No, era un mestizo nervioso, siempre a la defensiva, y nunca lo entrenaron como se debía. Lo juro, en esa casa no había un solo día sin ladridos o destrozos. Y lo peor era que nadie podía tocar al perro ni decirle nada porque mi hermana tenía un lazo emocional con él. Intocable, sagrado. Y ahí estaba yo. Tratando de sobrevivir en ese ambiente. Una casa emocionalmente tomada. Hice el intento de adaptarme. Aguanté semanas de platos sucios, ropa tirada por todos lados, y la eterna excusa del estoy mal, cada vez que algo salía mal. Y ese perro era como una sombra. Me seguía a todas partes. Me rompió una blusa. Se orinó en mi cama. Me destrozó un libro que tenía desde el instituto. Cada vez que decía algo, mi hermana apenas murmuraba un lo siento o un te lo pago con lo que papá me da. Era como si estuviera hablando con una pared. Una pared que encima me hacía sentir culpable. Yo trabajaba desde casa. Pasaba el día limpiando pelos del perro y recogiendo el desastre que dejaban ella y su animal. Mientras tanto, ella se encerraba con sus auriculares, abrazando al perro como si el resto del mundo no existiera. Pero lo que de verdad me quebró fue la falta total de límites. Nadie le ponía un alto. Porque estaba de duelo, porque había sufrido, porque había pasado por mucho. Pero a mí nadie me veía. Una noche cociné para las 2. Había tenido un día pesado, pero aún así, me esforcé en preparar una cena decente. La llamé a comer. Nada. No salió. Fui hasta su cuarto. Me dijo que no tenía hambre, que la dejara tranquila. Le dije que vivir así no era vida. Que encerrarse no era curarse. Me mandó al diablo. Perdí la paciencia. Traté de abrir la puerta y ella me empujó. No fue la gran cosa, pero bastó para que el perro reaccionara. Me mordió la pierna. No jugando. ¿De verdad? Fue una mordida clara, de advertencia. Mi teléfono cayó al suelo y se rompió. Grité. Empujé al perro. Le grité a mi hermana que controlara a su maldito animal. Ella me volvió a empujar. Y en ese momento lo entendí todo. En esa casa nadie iba a defenderme. Mi dolor no contaba. Esa noche, con la pierna palpitando y los pedazos de mi celular frente a mí, tomé una decisión. Ese perro tenía que irse. Por las buenas o por las malas. Nadie más iba a hacerlo, así que lo haría yo. No pegué un ojo esa noche. Me quedé ahí, sentada, repasando cada cosa que me había llevado a ese punto. La mordida. El teléfono roto. La mirada hueca de mi hermana. El caos sin control. Supe que nadie más pondría orden. Ni mis padres. Ni un terapeuta. Ni ella misma. Así que empecé a observar. Cada mañana, a eso de las 7:45, mi hermana sacaba al perro al patio. Lo dejaba unos 40 minutos para que hiciera lo suyo mientras ella se duchaba o desayunaba. Siempre era igual. Como un reloj. Esperé a que cerrara la puerta del fondo y vi al perro corretear entre las plantas. Así que llamé. Con voz firme, sin temblar, marqué al centro de control animal. Hola, hay un perro suelto en mi jardín. No es mío, dije con naturalidad. No tiene collar, parece inquieto. Me preocupa que pueda hacerle daño a alguien si se asusta, agregué. Mentí sin pestañear.
Ni siquiera me hicieron muchas preguntas. Solo pidieron la dirección, una descripción del animal y si lo tenía contenido de alguna manera. Les dije que sí, que estaba en el patio trasero, pero que probablemente no se quedaría ahí mucho tiempo. 25 minutos después, los vi llegar. No salí a recibirlos. No quería que mi hermana sospechara nada si me veía hablando con ellos desde la puerta. Desde la ventana, señalé el patio. Uno de los empleados del refugio se agachó, silbó suavemente. El perro, feliz como si le hubieran ofrecido un paseo, se les acercó moviendo la cola. Le pusieron la correa con toda tranquilidad. Lo subieron al vehículo. Cerraron la puerta. Encendieron el motor. Y así, sin un solo ladrido, sin siquiera voltear la cabeza, se fue. Todo terminó ahí. Sin escena, sin drama. Y yo sentí algo que, para mi sorpresa, se parecía bastante al alivio. Un alivio sucio. Un alivio confundido. Pero alivio al fin. Una hora más tarde, mi hermana salió al patio a buscarlo. Silbó una vez. Luego otra. Y otra más. Nada. Silencio. Volvió a entrar a la casa. ¿Lo viste por ahí? Me preguntó con la voz tranquila, sin mostrar sospecha todavía. No, no lo vi, mentí de nuevo, como si fuera lo más normal del mundo. Ella salió corriendo. Dio vueltas por la cuadra. Regresó empapada en sudor, sin zapatos, con los ojos bien abiertos por el miedo. No está, dijo entre jadeos. No está. La vi entrar en pánico. Rebuscando por todos lados, como si el perro se hubiera encogido y metido debajo del sillón, o detrás de la lavadora. Incluso revisó el garaje. Y entonces me miró. No con enojo. Con miedo. ¿Lo escuchaste? ¿Lo viste? Me preguntó de nuevo. Y ahí solté algo que no sé por qué dije. Algo cruel, innecesario, pero que salió directo desde algún rincón roto de mí. Seguro se fue. Como tu ex. Silencio. No uno cualquiera. Fue de esos que dejan el aire suspendido, que congelan el tiempo. Como si todo el universo se hubiese detenido a observar lo que acababa de pasar. Ella cayó de rodillas al piso. Se cubrió la cara con las manos y gritó. No era un llanto normal. Era un grito que venía de lo más profundo, como si algo dentro de ella se hubiera roto sin arreglo posible. ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? Gritaba una y otra vez, golpeándose las piernas, el suelo, el pecho. Temblaba. No podía controlarse. Y yo, parado ahí, por primera vez en años, no tenía ni idea de qué hacer. Me acerqué, intenté tocarle el hombro. Ella me apartó de un empujón. Le dije que lo buscaríamos, que quizás alguien lo encontró, que todavía había esperanzas. Mentira tras mentira. La acompañé a su cuarto. La tapé con una manta. Le prometí que todo iba a estar bien. Y volví a mentir. Esa misma noche, llamé a mi madre. Le conté que el perro se había escapado, que mi hermana estaba devastada. Ella solo respondió con calma, estamos de regreso en 3 días. Haz lo que puedas. Y durante esos 3 días, mi hermana no fue ella misma. No comió. No habló. Apenas se movía. A veces, desde el pasillo, la oía decir en voz bajita el nombre del perro, como si creyera que seguía escondido en algún rincón. Como si todavía pudiera aparecer. Y yo me repetía a mí mismo que ese dolor era parte del proceso. Que era necesario. Que más adelante lo agradecería. Que con el tiempo entendería que eso había sido lo mejor. Me decía esas cosas como si fueran una especie de mantra. Como si eso pudiera protegerme del peso de la culpa. Porque, en el fondo, creía que había hecho lo correcto. Como si arrancar el vendaje de un tirón ayudara a sanar más rápido. Pero cuando mis padres regresaron, supe lo que era ver una herida que no solo no sanaba, sino que sangraba más que nunca. Llegaron justo antes del almuerzo. Venían con maletas, bolsas, una sonrisa cortada en la cara.
Mi madre me abrazó apenas cruzó la puerta. Mi padre, en cambio, me miró directo. Sin rodeos. ¿Dónde está el perro? Ni un saludo. Ni un ¿cómo estás? Nada. Solo eso. Ya no está, respondí, sin rodeos tampoco. Mi madre se quedó congelada, todavía con las llaves en la mano. Mi padre frunció el ceño. ¿Cómo que no está? Lo llevé al centro de control animal. Ya no era manejable. Me mordió. Rompió cosas. No podía más. Hubo silencio. Y después llegó la tormenta. ¿Qué hiciste qué? Rugió. Yo también grité. Ese perro era un peligro. Y ella no hacía nada para controlarlo. Era su apoyo emocional. Gritó él. Su amigo. Lo único que la mantenía en pie. ¿Y yo qué? ¿Una extraña en mi propia casa? ¿No soy su hija también? Claro que lo eres, respondió mi padre, pero se trabó en la mitad de la frase. Miró a mi madre, como buscando apoyo. No encontró nada. Ella no está bien, le dije. Y tú sigues tratándola como si fuera una niña de 5 años. ¿Tú no la ayudas? Escupí. La encierras. La estancas. Ese perro no la estaba curando. La tenía atrapada. Mi madre intentó intervenir. Cariño, por favor, cálmate. Si dices una palabra más, te pido el divorcio, le gritó él, con una rabia que me heló. La miró como si también ella le hubiera fallado. Como si todo esto fuera su culpa también. Y entonces me miró. Desde este momento, estás fuera. Estás desheredada. No vuelvas hasta que tu hermana te haya perdonado. Sentí la frase como una estaca en el pecho. No por el dinero. No por el testamento. Sino porque, en ese instante, supe que para él ya no era su hija. ¿De verdad vas a elegir a un perro antes que a mí? Ese perro era más humano que tú, respondió, sin dudar. Mi madre lloraba. Yo me reí. No porque fuera gracioso, sino porque no podía creerlo. ¿Todo esto por un perro? ¿Una mascota que ni siquiera quisieron entrenar? ¿Qué clase de familia somos? Una donde no hay lugar para monstruos, dijo él. Recogí mis cosas. Ropa, papeles, mi laptop. No tomé nada más. Lo metí todo en el coche. Antes de irme, hice un último intento. Voy a llamar. Voy a recuperarlo. Marqué. Describí al perro. Pedí si aún lo tenían. La mujer al otro lado se quedó en silencio unos segundos. Luego me pidió que esperara. Cuando volvió, su voz era más baja, más cuidadosa. Ese perro fue dado de baja ayer. ¿Qué significa eso? Fue sacrificado. Clasificado como de comportamiento defensivo. No había dueño registrado. Se tomó la decisión de eutanasiarlo. No pude responder. No pude colgar. Ni siquiera pude respirar bien. Mi padre lo entendió solo con mirarme. ¿Lo mataron?, dije, con los labios temblando. Fuera, respondió él. Sin una palabra más. Y así fue. Me fui. De la casa. De la familia. De todo. Me subí al coche. Cerré la puerta. Y por primera vez en todo ese tiempo, lloré. No por el perro. Ni por mi hermana. Lloré por mí. Porque en ese momento me di cuenta de cuán solo estaba. Y peor aún, que todavía, en lo más profundo, seguía creyendo que había hecho lo correcto. Pero esa convicción no me consolaba. Solo me recordaba lo que había perdido. Mi hogar. Mi familia. Todo mi pasado. Todo eso por una decisión que, en mi cabeza, era para bien. Eso era lo que me repetía cada mañana. Como si con eso pudiera justificar el caos que causé. Lo hice por ella. Lo hice por todos. Lo hice porque nadie más se atrevió. Pero las palabras no sirven de nada cuando no hay nadie para escucharlas.
Y yo ya no tenía a nadie. Hasta la amiga que me estaba dando techo empezó a mirarme distinto al tercer día. No me lo dijo. Pero se notaba. Había algo en las preguntas de mi amiga que empezó a incomodarme. Ese tipo de curiosidad disfrazada de simpatía. ¿Y tu familia? ¿Has hablado con ellos últimamente? No mucho, está todo complicado, le decía, evadiendo. ¿Y tu hermana? ¿Cómo está? Ahí me quedaba callado. No porque no supiera, sino porque no encontraba forma de responder sin quedar como un monstruo. No iba a contar que ella lloró 3 días seguidos. Que dejó de comer. Que se pasaba las horas hablándole a la nada, preguntando por su amigo como si fuera a aparecer de la nada. Y por supuesto, tampoco iba a decir que fui yo quien lo entregó. Que cuando mis padres volvieron, me echaron como si hubiera cometido un crimen. Me guardaba todo eso. Porque, ¿cómo explicas algo así sin sonar como el villano? Me refugié en el trabajo. Empecé a meter más horas, buscar tareas, lo que fuera para no quedarme pensando. Lavé platos en silencio. Escribí reportes. Organicé reuniones. Todo automático, todo mecánico. Pero en las noches, cuando ya no había más correos, más ruido, más nadie, ahí aparecía el vacío. Me sentaba en el sofá, con la casa en silencio, y ese hueco me comía por dentro. Intentaba justificarme. Ese perro me mordió. Me arruinó cosas. Nadie lo controlaba. Mi hermana no funcionaba. Vivía encerrada. Aislada. No hacía el mínimo intento por mejorar. Y aún así, cuando pensaba en sus ojos ese día, después de lo que le dije del ex, su cuerpo derrumbado, ese grito desesperado que aún me sigue como un eco, esa frase. ¿Dónde está mi amigo? Lo odiaba. Odiaba que esa imagen me hiciera dudar. Odiaba que me doliera. Porque si yo estaba tan convencido de que lo había hecho por su bien, ¿por qué sentía que me había arrancado un pedazo de mí mismo? 5 días después, mi madre me mandó un mensaje corto. ¿Apenas unas palabras? Está hablando un poco más. Hoy comió con nosotros. Se ve más tranquila. Y no supe si eso me dio alivio o me encendió la rabia. ¿Y si al final sí le hice un favor? ¿Y si solo necesitaba que alguien reventara la burbuja? Pero una semana después, llegó el golpe que no vi venir. Mi tía, la única que todavía me hablaba sin juicio en la voz, me escribió un mensaje. Vi a tu hermana hoy en el parque. Estaba con un perro nuevo. Mismo nombre. Mismo tipo. Sonreía. Adjuntó una foto. Ahí estaba ella, sentada en una manta en el pasto, con un termo al lado. Y a su lado, un perro casi idéntico al anterior. Mismo pelaje claro, misma estatura. Le estaba lamiendo la cara mientras ella lo abrazaba. No sentí celos. Lo que sentí fue reemplazo. Como si todo lo que había pasado no hubiera importado. Como si hubieran borrado lo que yo hice, lo que yo sufrí. Suplantado, como si yo nunca hubiera estado en esa historia. Y ahí me cayó la ficha, con una claridad que dolía, ella no necesitaba sanar. Solo necesitaba algo que abrazar. Algo que la hiciera sentir acompañada. Y ese algo, claramente, nunca fui yo. Nunca fui su refugio. Nunca fui su familia, al menos no de esa forma. Fui una sombra a su lado. Una molestia. Un estorbo con voz. Y tal vez por eso, en el fondo, la llegué a odiar. No por lo que era, sino por lo que me recordaba. Que en esta familia yo siempre fui prescindible. Después de esa foto, dejé de buscar excusas. Empecé a preguntarme de verdad por qué hice lo que hice. Recordé cuando éramos niñas. Cuando ella rompía algo y el grito me lo llevaba yo. Cuando papá se olvidaba de recogerme y me quedaba empapada afuera del colegio porque era el día de mi clase de natación. Y él simplemente no fue. Recordé cuando mamá me dijo, entiende a tu hermana, ella es más sensible que tú. Como si eso hiciera que mi dolor contara menos. Como si yo tuviera que aguantar siempre un poco más.
Y me pregunté, ¿no será que simplemente quise ganar, por una vez? ¿Que quise que alguien, finalmente, dijera, tenías razón? ¿Y si fue así, eso me hace una mala persona? Me rompe pensar que, cuando mi hermana me recuerde, no lo hará como alguien que trató de ayudarla. Me verá como la que le robó a su único amigo. Y lo peor de todo es que, tal vez tenga razón. Hace unos días, mi papá me mandó un correo. Solo decía: cuando estés lista para pedir perdón, tal vez podamos hablar. No contesté. No porque no quiera hablar. Es porque ni siquiera sé qué decir. ¿Perdón por tomar acción cuando nadie más lo hacía? ¿O perdón por hacerlo de la peor forma posible? Si quiero ser completamente honesto, y estoy tratando, por primera vez, de serlo del todo, la verdad es que lo hice por muchas razones. Una parte fue por agotamiento. Otra, por rencor. Y otra, más pequeña, pero real, lo hice por amor. Un amor torcido. Raro. No de esos suaves y tiernos. Un amor que empuja, que sacude, que rompe. Porque no sabe cuidar de otra forma. Y esa es la verdad. No soy un héroe. Pero tampoco creo ser un monstruo. Tal vez solo fui un hermano mayor roto, intentando no ahogarse en una casa que se caía a pedazos desde hace años. Y si eso me convierte en el malo de esta historia, bueno, o que así sea. Solo me queda una pregunta, una que dejo para quien esté leyendo esto, porque yo ya no sé responderla por mí mismo. ¿Fui un villano? ¿O simplemente alguien que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien?